principalmente a América Latina. Pero esta no es una fecha cualquiera, ya que un 14 de abril de 1909, el doctor Carlos Chagas hace el descubrimiento del primer caso humano. Para adentrarnos un poco más en esta enfermedad, tenemos el honor de conversar con el doctor Waldo Velarde, docente de la Cátedra de Parasitología de la carrera de Bioquímica. Doctor, sea bienvenido al programa. Muchas gracias. Doctor, para iniciar un poco más, ¿podría decirnos por qué es que se celebra un 14 de abril? Bien, como ya lo habías mencionado, en el año 1909, justamente un 14 de abril, el doctor Carlos Chagas logró realizar el primer diagnóstico de la enfermedad en una población de Minas Gerais, en una niña de 2 años llamada Berenice Suárez de Moura. ¿Vale? El descubrimiento de la enfermedad de Chagas y la participación del doctor Carlos ha sido bastante importante porque es la primera vez que una persona había logrado identificar al parásito, al vector, al hospedador y prácticamente ha logrado describir todo el ciclo biológico de la enfermedad. La tripanosomiasis americana, como es su nombre, en realidad mejor conocida como la enfermedad de Chagas en honor al doctor Carlos, es una enfermedad que azota las Américas, es una enfermedad que azota nuestro país y que a día de hoy, si bien se han realizado muchos trabajos para tratar de erradicarla o luchar contra esta enfermedad, estos están quedando ahí un poco estáticos, porque la enfermedad es bastante compleja y los vectores se adaptan y la misma situación hoy en día en la que vivimos, la coyuntura, la pobreza y otro tipo de factores, múltiples factores, intervienen en que esta enfermedad siga hoy vigente en las Américas, no solamente, sino ya se ha visto una expansión de la enfermedad hacia otros lugares que no se denominan endémicos. Doctor, entonces, ¿podría explicarnos qué es exactamente el Chagas? Claro que sí. La enfermedad de Chagas es una enfermedad causada por un parásito. El parásito es el Trypanosoma cruzi. Este parásito, una vez que ingresa al paciente, causa normalmente un cuadro clínico que se denomina el signo de Romaña, ¿vale? Sin embargo, esa es en la fase aguda, es decir, cuando nos pica la vinchuca, que se nos forma una especie de absceso, una irritación en el lugar de la infección, de la picadura, y esto normalmente pasa en lapso de días. Sin embargo, la enfermedad de Chagas, el parásito migra y se aloja en especialmente 2 tejidos que son de bastante importancia para el parásito: el corazón y el colon. Luego de muchos años, estamos hablando de 10, 15 o hasta 20 años, es que recién se manifiesta la sintomatología clínica que es realmente crítica para el paciente. Doctor, entonces, y nos menciona que pasa un tiempo bastante largo para que podamos ver de que tenemos Chagas. Entonces, ¿cuál sería la población que es infectada? Bien, en América Latina se tiene más o menos, a nivel mundial se tiene más o menos 7.5 millones de personas infectadas y hay más de 6 millones de personas en lugares de riesgo. ¿Cuáles son los lugares de riesgo? Aquellos lugares donde se encuentra la vinchuca, ¿no? Aquellos lugares donde encontramos a la vinchuca y esta está infectada y obviamente al alimentarse, porque estos animalitos se alimentan de la sangre de las personas. Lastimosamente, cuando se alimentan de la sangre de las personas, dejan el parásito, ¿vale? Entonces, aquellos lugares endémicos, vamos a llamarlos, son aquellos lugares donde encontramos el vector. Sin embargo, a día de hoy no necesitas vivir con una vinchuca
para estar en un lugar donde haya Chagas. ¿Por qué? Porque la enfermedad de Chagas se transmite de diferentes maneras. La más importante es la transmisión vectorial, que es a través de la vinchuca, como lo explicaba, cuando viene te pica y te deja el parásito. Otro método de transmisión es la transmisión oral, es decir, que podemos alimentar en nuestros alimentos, encontrar el parásito. ¿Por qué? Porque estos animalitos, así como se alimentan de la sangre de las personas, también se alimentan de algunos frutos. Entonces, lo que sucede es que ellos viven por ahí, se van alimentando, defecan, y si no lavamos bien los alimentos, o especialmente las frutas, etc., y las consumimos, y consumimos el parásito, podemos desarrollar la enfermedad más tarde. Esa es la vía de infección oral. Luego se tiene la vía de infección por transfusiones, ¿vale? Que esto sucedía sobre todo más antes, hace muchos años, cuando no existían programas tan rigurosos que trabajen con los bancos de sangre, ¿no? Ahora los bancos de sangre han estandarizado diferentes métodos para hacer los tamizajes de la enfermedad de Chagas, y este método de transmisión ha ido disminuyendo drásticamente, ¿no? Sin embargo, es un punto que no debemos olvidar. Luego de esto tenemos uno de los factores más importantes para la prevalencia de la enfermedad. ¿Por qué? Hablamos de la infección congénita, de la transmisión vertical, cuando la infección se transmite de la madre al hijo durante el embarazo, porque el parásito puede atravesar la placenta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo te había dicho que la enfermedad de Chagas tarda más o menos de 10 a 20 años en causar algún daño o algún síntoma clínico importante para el paciente. Pero durante esos 5, 10, 20 años, especialmente en las mujeres que no despiertan la enfermedad y no saben que tienen la enfermedad de Chagas, pueden embarazarse. Se embarazan, tienen hijos, y el parásito que a veces sale de los órganos diana que él tiene, entonces llega hacia la placenta y se transmite al hijo. Es así que se han detectado casos de hasta 4 generaciones infectadas por la enfermedad de Chagas, ¿vale? Estamos hablando de la madre, de la abuela, de la bisabuela y hasta de la tatarabuela, que han sido capaces de transmitir la enfermedad sin la necesidad de vivir en un área endémica. Bueno, ¿a qué nos vamos con esto? Muchas veces, especialmente aquí en La Paz, yo he visto, incluso entre colegas, que hablamos y me dicen, pero Waldo, aquí no hay vinchucas. Aquí hace frío, no hay vinchucas. Y eso es cierto, pero en España no hay vinchucas. En Italia no hay vinchucas. Sin embargo, la enfermedad está, ¿no? En Japón no hay vinchucas. Y la enfermedad está ahí. Y esto pasa, ¿por qué? Se explica de la siguiente manera. Lo que pasa es que ha empezado a existir una globalización y una migración de personas. Las personas han ido migrando desde Brasil a otros sitios como Europa, desde Bolivia. Hay bastantes migrantes bolivianos que van a Europa o a otros lugares y lastimosamente también se llevan la enfermedad con ellas. Y luego allá tienen familia, tienen sus hijos y sus hijos tienen hijos, y así sucesivamente hasta que los nietos despiertan la enfermedad en algunos casos. Y esto, ¿cómo lo explicamos? Si es un niño que no vive en un área endémica, es un niño que no tiene ni siquiera muchas raíces, ¿no? Podríamos decirlo, y lo que se entiende es la transmisión de madre al hijo, que a día de hoy no está siendo bien controlado. ¿Por qué? Sería bueno preguntar quizá a todas las embarazadas si les han hecho su prueba de Chagas, ¿no?
lastimosamente no se hacen las pruebas de Chagas. Peor en un área no endémica, peor en un país que ni siquiera saben de la enfermedad, ¿no? En un país que nunca han visto la vinchuca, que no la conocen y que tampoco saben de la enfermedad. ¿Para qué van a hacer este tipo de diagnóstico durante el embarazo, ¿no? Es en este sentido que se ha generado una gran preocupación en la población con respecto a la transmisión de esta enfermedad y cómo es que vamos exportando desde las Américas la enfermedad a otros países. Así se ha ido trabajando de diferentes maneras y a raíz de esto se han formado comunidades de personas interesadas en la enfermedad de Chagas. Estas comunidades de personas cumplen un papel muy importante en la lucha contra la enfermedad, porque son grupos encargados de hacer la enfermedad más visible, encargados de socializar la enfermedad. A día de hoy, entre nosotros, viendo en un país endémico como Bolivia, pero en un área o en un departamento como por ejemplo la ciudad de La Paz, no se habla mucho de la enfermedad, porque no vemos las noticias, ¿no? Sin embargo, hay muchas personas que tienen la enfermedad. Es decir, no necesitas ser del campo, no necesitas ser de un área pobre o no necesitas necesariamente en este momento venir de casas de adobe. Quizá tus abuelos o tus bisabuelos, especialmente la bisabuela, ha tenido la enfermedad, ¿no? Y te la ha transmitido hasta ti, sin que te enteres, porque si bien hay pacientes en los que se desarrolla la enfermedad, hay pacientes en los que no nos enteramos de que se ha desarrollado la enfermedad, ¿no? Justamente, doctor. Entonces, estas deberían ser las formas de adquisición de la enfermedad, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo es que realizamos el diagnóstico de Chagas? Bien, el diagnóstico de Chagas es muy importante y voy a resaltar aquí el trabajo del personal de salud. Porque todo nace desde el diagnóstico clínico, el diagnóstico médico, ¿no? Un médico que sepa cómo se comporta la enfermedad va a saber en qué momento y a qué pacientes especialmente pedirles el diagnóstico. Que ya te digo que el diagnóstico se debe hacer a todas las mujeres embarazadas en el país, por lo menos, ¿vale? A todas las mujeres embarazadas, a todas. El Programa Nacional de Chagas también lo dice así. Ya luego ahí a que se cumpla es un poco complicado. Pero entonces, va la parte médica, que son los encargados de solicitar el diagnóstico, y luego tenemos una parte muy importante donde resalto la labor del profesional bioquímico. Porque el profesional bioquímico, al comprender la enfermedad, realiza un diagnóstico bastante interesante. El diagnóstico se hace de dos maneras, el diagnóstico directo y el diagnóstico indirecto. El diagnóstico directo refiere a cuando normalmente se busca al parásito, ¿vale? ¿En qué casos vamos a buscar al parásito? En pacientes recién nacidos, que vienen de madres seropositivas a la enfermedad de Chagas. Porque entendemos que la madre tiene la enfermedad, se le ha hecho el diagnóstico durante el embarazo, entonces hay que, cuando nace el bebé, hacerle el diagnóstico. Buscar el parásito en sangre del bebé, y inmediatamente nace dentro de las primeras tomas de muestra que se le hace de control al neonato, se puede hacer el diagnóstico, se puede buscar el parásito en sí, y esto es el diagnóstico directo. A partir de los 6 meses, lo que normalmente el parásito hace es un poco esconderse. Es uno de los mecanismos de evasión que tiene él. Se aloja en el corazón o en otro órgano y no sale tanto, ¿vale? Entonces, a partir de los 6 meses, ¿cómo lo buscamos? Buscando anticuerpos, mediante un diagnóstico indirecto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer pruebas de ELISA,
pruebas de inmunofluorescencia indirecta, etcétera, ¿no? Entre las más comunes, sobre todo el ELISA. Y claro, hay que entender que el diagnóstico de esta enfermedad no es tan sencillo. No es como hacer una prueba de embarazo, porque entendamos la enfermedad y entendamos que el parásito se autorregula y muchas veces tiende incluso a cansar al sistema inmunológico. Luego, cuando el parásito se aloja dentro de un órgano y entra en un estado, por así decirlo, durmiente, entonces no sale a la sangre. El organismo del hospedador, del paciente, no reconoce nada extraño y deja de producir anticuerpos, lo cual dificulta el diagnóstico. Porque si le tomamos la muestra al paciente en un momento en el que la cantidad de anticuerpos es mínima o indetectable, podemos dar resultados falsos negativos, ¿no? Y yo he visto casos de pacientes con sintomatología clínica que daban negativos, pero que luego cuando les volvíamos a hacer el diagnóstico, haciendo un seguimiento o usábamos otro tipo de pruebas diagnósticas, determinábamos que el paciente evidentemente era positivo, sin la necesidad de que el paciente esté en contacto con una yuca o que haya adquirido de alguna manera diferente la enfermedad. Doctor, entonces, ¿cuál es el tratamiento? Y bueno, este varía dependiendo también al momento de diagnosticar al paciente. Bueno, cuando hablamos de tratamiento vamos a tomar en cuenta que tenemos dos fármacos, el benzimidazol y el nifortimox. Estos dos fármacos se deberían administrar a los pacientes que tienen la enfermedad. Se dan en diferentes esquemas, ¿vale? Habrá un esquema para las infecciones agudas, es decir, cuando recién me ha picado la bichuca y se me ha formado el chagoma en el ojo o en algún otro sitio, y puedo hacer un tratamiento mediante un esquema con estos dos medicamentos. Luego, durante el embarazo no se da tratamiento porque el tratamiento es un poco agresivo, entonces es preferible no dar tratamiento durante el embarazo. Pero si el neonato nace con la enfermedad, adquiere la enfermedad, entonces se le debe dar tratamiento al neonato. Y es muy importante dar tratamiento porque ya se ha verificado que los índices de curación, por así decirlo, de los pacientes, de los neonatos que han recibido el tratamiento durante su primer año de gestación, son bastante buenos, bastante favorables. Luego de 5, 10, 15, 20 años no despiertan, ¿no? Entonces ya se ha visto que el tratamiento es bastante efectivo. Sin embargo, este tratamiento debe ser realizado de manera cuidadosa y normalmente supervisado por el profesional médico. ¿Por qué? Tiende a ser un poquito agresivo en algunos pacientes. Por ejemplo, he estado viendo que en Santa Cruz están trabajando con esquemas de tratamiento a la par de esquemas de nutrición, que los pacientes deben seguir una dieta estricta que además les ayuda a soportar mejor el tratamiento. Porque, ¿qué es lo que pasa? Al ser a veces el tratamiento un poco agresivo, claro, el paciente toma la pastilla o el medicamento y se siente mal. ¿Qué es lo que hace el paciente cuando se siente mal por tomar un medicamento? Abandona el tratamiento. Entonces, ahí estamos llegando a una falla terapéutica. Y claro, eso es lo que hay que evitar y hay que concientizar al paciente. Y como te digo, ya sé que se están trabajando en esquemas de nutrición para acompañar el tratamiento, generar menos reacciones adversas y que los pacientes terminen los tratamientos satisfactoriamente. Doctor, ¿y hay un tiempo estimado de cuánto conlleva este tratamiento? Es dependiendo de cada enfermedad. Bueno, en
te digo, en las fases crónicas o en la fase aguda. ¿Cómo podemos prevenir la enfermedad? Tomando en cuenta lo que dice que a veces es después de 15, 20 años. ¿Cómo prevenimos la enfermedad? Muy bien. Primero, ya entendemos cuáles son los métodos de transmisión. Evitar las vinchucas, evitar el contacto con vinchucas. Muchas veces nos gusta un fin de semana escaparnos a áreas como los Yungas, por ejemplo, aquí en La Paz, que nos encanta irnos a Coroico o a algún lugar por ahí, y nos gusta ir en estos tours que nos permiten ver el camino de la muerte y qué sé yo. Entonces hay que evitar el contacto con las vinchucas. Hay que usar mosquiteros. Si vamos a quedarnos a dormir en una casa de adobe, hay que ver que no hayan nidos de vinchucas en las paredes, ¿no? Luego hay que, mucho el uso del repelente no hace tanto efecto porque estas vinchuquitas viven dentro de las casas muchas veces, de adobe. Entonces tú te duermes y te pican, se alimentan, ¿no? Entonces, primero, evitar el contacto con las vinchucas. Segundo, lavar bien los alimentos, ¿no? Especialmente si sabemos que son alimentos que vienen de áreas directas. Tercero, hacer el control a todas las embarazadas, que es el más importante, ¿no? Doctor, bien mencionaba de los alimentos, que también la vinchuca se puede alimentar de estos. ¿Cuál sería una forma correcta de lavar? Porque muchos sabemos que a veces llegan lo que son las encomiendas o las verduras, frutas. Pues hay que lavarlos, hay que lavar las frutas. ¿Por qué te digo esto? Muchas veces en algunos lugares, por ejemplo, había un caso en Brasil que se dio, que era en un colegio que las personas que cuidaban a los niños habían decidido hacer una ensalada de frutas. Se habían cogido algunas frutas de por ahí y obviamente no han hecho un buen aseo de las frutas o del lugar donde han preparado la ensalada, y les han dado a un grupo de niños. Todos los niños han despertado la enfermedad, ¿no? Entonces, un aseo simple por encima y todo eso es bastante importante. Justamente, doctor. Bueno, doctor, para finalizar, ¿nos podría decir cuál es el lema que se tiene este año para la lucha contra el Día Mundial, contra la enfermedad de Chagas? Sí. Bien, en esta sexta edición del Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, también es bueno recordar algunos de los lemas más importantes, como por ejemplo el Ningún bebé con Chagas, que pretendía eliminar la transmisión de madre a hijo. También en algún momento los pacientes decían, ayúdanos a saber dónde estamos y cuántos somos. Y luego hablábamos de que era hora de integrar a los sistemas de salud primarios en el diagnóstico y manejo de la enfermedad de Chagas. O sea, que no necesariamente llegar a tener que necesitar de un hospital de especialidades para manejarlo. Y este año se ha hablado ya de que el lema es que todos somos necesarios, porque todos somos necesarios, desde un contexto de que son necesarios los pacientes, las personas que sufren la enfermedad, que te dicen qué es lo que sienten, que te explican cómo viven, si es que tienen todavía las vinchucas, cómo ellos se desarrollan en su día a día, etc. Aquellas personas que han adquirido la enfermedad de sus madres y abuelas, etc., ¿no? Es importante las personas, los pacientes. Luego también es importante o es necesaria la participación de los profesionales del área de la salud. Por ejemplo, ahí tenemos el papel importante del médico, el rol del bioquímico, que es bastante importante porque gracias a este hacemos los métodos de diagnóstico, que hay algunos que son más sencillos que otros, pero
Y yo pienso que es mejor hacer un método sencillo a no hacer nada. Entonces es importante que hagamos esos métodos de diagnóstico, que desarrollemos nuevos métodos de diagnóstico, porque la enfermedad de Chagas es una enfermedad bastante compleja al momento del diagnóstico. Te lo mencionaba anteriormente, o sea, puede darnos hoy positivo o negativo y dentro de 2 meses positivo. Entonces hay que comprender la enfermedad y hay que desarrollar métodos que sean cada vez más sensibles y a la vez hablar un poco del coste-beneficio, que sean un poco más accesibles, no solamente sensibles, sino también accesibles para que podamos llegar a diferentes lugares, ¿vale? Luego también hay que destacar la labor del profesional químico farmacéutico, ya que, como te mencionaba, gracias a Dios tenemos 2 medicamentos. Pero si estos 2 medicamentos dejan de funcionar, luego ¿qué tenemos? ¿No? Entonces, esto también es un llamado a seguir trabajando en la búsqueda de nuevas terapias para la enfermedad de Chagas, que sí se hacen en algunos lugares, pero que se siga trabajando desde aquí o desde otro sitio será mejor, porque así tendremos más datos y podremos llegar a nuevas terapias, quizá que no sean tan agresivas con el paciente, que permitan culminar el tratamiento, ¿no? Y también el trabajo de los farmacéuticos con respecto al estudio de los fármacos para que los pacientes puedan tolerarlo más, como lo que se estaba haciendo de las terapias alimenticias, o sea, nutricionales, ¿no? Para evitar, para disminuir los efectos adversos. Entonces es muy importante la labor del bioquímico, del farmacéutico, del médico, de las organizaciones sociales y también de las autoridades, porque son las autoridades al final las responsables de que se haga un buen diagnóstico, de que a todas las mujeres embarazadas en nuestro país se les haga un diagnóstico, ¿no? Son ellos los encargados de realizar las gestiones para que se haga, de realizar las gestiones para que el tratamiento llegue a los pacientes, de hacer un seguimiento a los pacientes que han sido diagnosticados y que han sido tratados para que culminen el tratamiento. Y así poco a poco cada una de las organizaciones, cada una de las personas va poniendo su granito de arena. Así también son importantes los estudiantes, que el día de hoy, al celebrarse el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, puedan hablar de esto en sus casas, puedan hablar de esto con sus vecinos o entre ellos mismos y compartir ideas y hablar del diagnóstico y hablar de los tratamientos y hablar de la enfermedad de Chagas. Es importante incluirlos también. Por eso es que el lema, entre otras cosas, que seguro se me está yendo algo, pero el lema es: todos somos necesarios, porque todos somos necesarios para combatir esta enfermedad, para trabajar en una posible erradicación de la enfermedad de Chagas. Justamente, doctor, muchísimas gracias por el día de hoy acompañarnos para poder conocer un poco más acerca de lo que es la enfermedad de Chagas. Gracias a ti.